El Señor esté con ustedes. En este segundo estudio de nuestro libro de Daniel 7, se nos dice en el versículo 9: Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía delante de él. Miles y miles le servían, y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Yo estaba mirando, atraído por las cosas tan arrogantes que el cuerno pequeño decía, y mientras estaba mirando mataron al monstruo y lo despedazaron, y luego le echaron al fuego para que se quemara. También a los otros monstruos se les quitó el poder, pero los dejaron seguir viviendo hasta que les llegara su hora. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano, y le hicieron acercarse a él. Le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gentes de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Vemos aquí eh, este juicio de Dios, que es un juicio sobre todo para este tiempo. Nos basamos aquí en el estudio de Juan Mateos y Fernando Camacho, un libro que se llama El Hijo del Hombre hacia la plenitud humana, publicado en 1995, donde nos destaca que aquí se nos habla del libro de la vida, una expresión que ya encontramos en Jeremías 17:1, Malaquías 3:16, en el Salmo 48, en Lucas 10:20, en Apocalipsis 22, en fin, en muchos textos, ¿no? Y aparece una expresión, hijo de hombre, Barenasha, ¿sí? Una expresión que por supuesto la conocemos mucho los cristianos, porque fue la que más usó Jesús para referirse a sí mismo. Pero ¿qué quiere decir este texto en Daniel? La primera vez que se menciona este título es en Ezequiel, pero se lo aplican al profeta. Sin embargo, vemos que aparece también esta expresión en Primera de Enoc, en Cuarto de Esdras, y sin embargo tiene un sentido colectivo. ¿Cómo así? Es un texto que está pensado sobre todo, o un título que está pensado sobre todo para los mártires y los fieles que no han apostatado. Recordemos que el contexto de nuestro libro de Daniel es la persecución de Antíoco IV Epífanes. Y entonces la primera iglesia ya vio que como Jesús lo usaba, como se ve en los comentarios de San Efrén, este texto es válido tanto para lo que pensaba el autor, para la época de los macabeos, pero también para Jesús, ¿no? En el Evangelio, ya cuando Jesús lo usa, tiene un sentido escatológico y mesiánico, aplicado a una persona, como se ve en Mateo 8:20. Se habla también, un poco parecido a Ezequiel, del carro de Dios, un carro con llamas de fuego y las ruedas con ascua encendida. Son unas expresiones tomadas de Ezequiel 1 del 4 al 28 y 10 del 2 al 23, como nos recuerda la Biblia de Jerusalén en sus comentarios. Este texto también nos muestra que los imperios son inhumanos. Vemos que en Isaías hay cierto aprecio por Ciro II, por ejemplo, ¿no? Porque liberó a los judíos. Pero aquí en Daniel vemos una crítica fuerte al poder, no llama a las armas, pero sí hace una crítica fuerte al poder, porque son imperios que destruyen lo humano, que destruyen las comunidades, ¿sí? Y algo llamativo en Daniel es que en Daniel 7:3 es el primer y único texto del Antiguo Testamento que habla de una autoridad y de una universalidad de Dios, aunque sea aquí en la tierra, algo que ya se verá en el Nuevo Testamento, sobre todo en Marcos 2:10 y en Mateo 9:6 y Lucas 6:24, aunque aquí no se piensa en un Mesías, sino en Israel, ¿no? Vemos que el texto de Primera de Enoc también habla de el Hijo del Hombre. Algunos han supuesto que la expresión Hijo del Hombre la tomaron en el Nuevo Testamento de este libro de Primero de Enoc, pero este texto es más tardío que Daniel e incluso no se encuentra en Qumran. Por eso claramente se ve que la expresión que toma Jesús se basa sobre todo es en Daniel,
Jesús de alguna manera retoma la esperanza de aquellos que se sienten perseguidos y por eso se presenta como la esperanza, ¿no? Para aquellos que tanto sufren la persecución. El padre Alexander Dileya nos habla de que aquí se muestra una corte celestial, mientras que las otras bestias mandan solas, no aceptan los consejos de otros, las intervenciones de otros, que otro amenace supuestamente su poder, mientras que en la corte celestial hay una tranquilidad, ahí se convive, hay comunión, ¿sí? Hay un comentarista, Montgomery, que llama rapsodias, es decir, piezas musicales, a estos textos que encontramos en Daniel 7:13, aunque rapsodias son piezas musicales que no tienen relación con el resto de una obra, pero bueno, lo importante es que es como un oasis de estos cantos que introduce Daniel en medio de tanto horror, ¿no? En medio de tanta bestia. Se habla además de que a esas bestias se les da un plazo hasta de un tiempo y un momento determinados, como se ve en Daniel 7:12, lo cual es como un signo también de dar tiempo, de esperar que, por ejemplo, los babilonios, los medos y los persas también se conviertan a Dios. De hecho, en Asiria, en Babilonia, en Persia, durante un buen tiempo el cristianismo entró. Hoy quedan son lo que se llama la iglesia asiria del este o cristianos nestorianos, también hay católicos, ¿no? Aunque Persia pues se convirtió sobre todo al Islam, igual que casi toda Mesopotamia, ¿no? Pero también como decimos allí hubo grandes conversiones durante al menos los primeros 3 siglos de la era cristiana, ¿no? Allí también entró el reino de Dios, que es la esperanza que sobre todo manifiesta Daniel. También se habla de la expresión 1, 2 años y medio, o sea, literalmente en arameo por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que está refiriéndose exactamente a la persecución de Epífanes, ¿sí? La mitad de 7, o sea, un tiempo de imperfección. Esto lo decimos porque hay predicadores, en fin, fundamentalistas que hablan de que ese es el tiempo en el que va a estar el anticristo, ¿no? Aquí no está hablando de eso, aquí estamos hablando sobre todo de Antíoco IV Epífanes, ¿no? Daniel 7 es, como dice Pablo Richard, el texto que más tiene una elaboración histórica y teológica, porque Dios reemplaza esos imperios, llega a su reino que obviamente es distinto, ¿sí? Que es un reino donde la lucha es sobre todo con uno mismo, la lucha por alcanzar o dejarse santificar, ¿no? Habla también y va apuntando hacia la resurrección, ¿sí? Esa es la esperanza que va apareciendo en este libro, igual que aparecerá también en los libros de los macabeos, ¿no? Entonces aquí se hace una crítica a pegarse del poder, ¿sí? La lucha de los pueblos no está en las armas, ¿sí? Ese es de pronto el riesgo del libro de los macabeos, sino sobre todo de pegarse mucho de Dios, que es el dueño de la historia, ¿no? Entonces esta es la ética que nos propone el libro de Daniel, una ética de esperanza, de verdad, de integridad moral, ¿sí? Mientras que la ética del imperialismo es el dinero, la mentira, el orgullo, el someter a otros, la idolatría de la muerte, el aborto, la eutanasia, en fin. Por eso las comunidades son las que tienen que unirse de la mano de Dios para enfrentarse a la tentación de buscar las armas, ¿no? Entonces, por eso aquí se nos dice que y el poder, el reino, el poder y la gloria y todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del Dios Altísimo. Su reino permanecerá para siempre y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán, dice el versículo 27. Recordemos que este texto se aplicó a Jesús. Es un reino distinto, ¿sí? El mismo Jesús dirá cuando discuten los apóstoles sobre quién va a ser el primer puesto, que si alguien quiere a la derecha, que si alguien quiere a la segunda, Jesús dirá, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos.